están conectados. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Son 19. Por lo menos uno más tiene que entrar. Si no, clase por avanzada. Pues vamos a hablar de la anemia plástica o aplasia medular. Sí, ahora vamos a hablar de los trastornos pulmonares ya que afectan a la célula madre y potencial hematopoyética. Ustedes saben que el concepto de la célula madre pluripotencial hematopoyética es aquella célula que tiene capacidad de autorrenovación y capacidad de diferenciación y maduración, ¿verdad? Una célula madre es la que va a dar origen a los diferentes componentes sanguíneos. Decimos que la aplasia medular es un trastorno clonal porque la célula afectada es la célula madre pluripotencial hematopoyética. Acuérdense, cuando hablamos de hematopoiesis, habíamos dicho que esta célula madre se va a diferenciar no solamente en células, o no se va a renovar solamente, sino que se va a diferenciar en células comprometidas con diferentes linajes. Y hay una célula madre con linaje linfoide que va a dar origen a los linfocitos, y una célula madre mieloide que da origen a toda la serie mieloide. Cuando hablamos de serie mieloide, no solamente nos referimos a los polimorfonucleares y a los monocitos, también a las plaquetas y a los glóbulos rojos. Es esta célula, ¿sí?, la célula comprometida con linaje mieloide, la que sufre cambios o que la que está restringida desde el punto de vista autoinmune en la aplasia medular. Entonces, ¿qué es la aplasia medular? Es una enfermedad caracterizada por la disminución o ausencia de precursores de la médula ósea con citopenias en la sangre periférica. Una característica de la aplasia medular es la pancitopenia, es decir, anemia, leucopenia y trombocitopenia. En 1968 se reportó el primer caso por Eldridge, y en 1904, a inicio del siglo pasado, se utilizó por primera vez el término de anemia plástica. Muy bien. ¿Cuál es la clasificación de la aplasia medular? Primero, ¿cuándo sospechamos que estamos con un paciente con aplasia medular? Cuando el paciente tiene anemia y alguna otra citopenia, ya sea una bicitopenia o una pancitopenia. Bicitopenia es la coexistencia de dos citopenias, anemia y leucopenia, o anemia y trombocitopenia. Y pancitopenia es la disminución de las tres series. Cuando tenemos una pancitopenia, tenemos que ir a averiguar qué está pasando en la médula ósea. Y en la médula ósea vamos a ver siempre una disminución de toda la celularidad. Existen dos situaciones, el origen congénito y el origen adquirido. Congénito. Hay una serie de alteraciones genéticas que hacen que la célula madre pluripotencial hematopoyética tenga una falla. Un ejemplo, la anemia de Fanconi, con mucha inestabilidad cromosomal. El mayor porcentaje de las aplasias medulares son aplasias medulares de tipo adquirido, que pueden ser primarias o secundarias. Se habla de secundarias cuando existe un efecto sobre la médula ósea, un efecto tóxico, puede ser un virus, puede ser radiación, puede ser medicamentos, puede ser idiosincrasia por medicamentos que originen obviamente la supresión de la proliferación celular de la célula madre. En cambio, puede ser primaria cuando es idiopática. Y la aplasia medular idiopática o primaria generalmente tiene un componente autoinmune, la presencia de linfocitos T, supresores que producen interferón gamma y factor de necrosis tumoral que produce una restricción en la proliferación y en la maduración de la célula madre pluripotencial hematopoyética. La aplasia medular, desde el punto de vista de la gravedad y sobre todo desde el punto de vista del número de neutrófilos, puede ser leve, moderada o severa. Se habla de aplasia medular leve cuando el recuento de neutrófilos está entre 1000 y 1500. Moderada entre 500 y 1000. Y severa cuando está menos de 500 neutrófilos totales en sangre periférica. La incidencia anual es de 2 casos por cada 1.000.000 de habitantes por año. Y la edad de mayor incidencia generalmente es en jóvenes entre 15 y 25 años o en mayores de 60 años. No existe una mayor o menor predisposición entre varones y mujeres. Muy bien. Cuando hablamos de aplasia medular, la aplasia medular generalmente es de tipo secundario, habíamos dicho. Y secundaria a todas estas entidades. Por ejemplo, radiación ionizante, post-radioterapia o post-exposición a agentes radioactivos. Los pacientes o los sobrevivientes del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki o los sobrevivientes del accidente de Chernobyl o de Fukushima, ¿sí?,
inmediatamente no habían fallecido por efecto de la radiación, pero la radiación ha dañado el núcleo del célula pluripotencial hematopoyética y ha originado este tipo de problema. Entonces, la radiación ionizante. Los virus, parvovirus B19, citomegalovirus, hepatitis B, hepatitis C, HIV, pueden originar aplasia medular. Insecticidas, derivados del benceno, que es una sustancia disolvente, sales de oro, y obviamente quimioterapia, ¿verdad? Si damos quimioterapia a dosis altas, vamos a producir aplasia medular. Se han visto algunos medicamentos como los AINES, la fenilbutazona, indometacina, el ibuprofeno, anticonvulsivantes, la carbamazepina, la fenidobentoína y antibióticos muy relacionados con el tema de aplasia medular, como el cloranfenigol, que produce aplasia medular de tipo idiosincrático. ¿Cuál es el cuadro clínico? Obviamente va a depender de la citopenia. Si tienes anemia, síndrome anémico. ¿Y cuáles son las manifestaciones del síndrome anémico? Sabemos que son muy inespecíficas. Palidez, palpitaciones, astenia, debilidad, cefalea, claudicación, etcétera, etcétera. Manifestaciones hemorrágicas, púrpura, ¿sí? Equimosis, petequias, epistaxis, hemorragia, metrorragias debido a la disminución de plaquetas. Y debido a la disminución de glóbulos blancos hay predisposición a infecciones y las infecciones se manifiestan por fiebre. Entonces, el paciente con aplasia medular va a ser un paciente que tiene anemia, tendencia hemorrágica y fiebre. Obviamente, en el examen físico vamos a ver palidez generalizada, vamos a ver petequias o equimosis. Hay ausencia de adenopatías y no hay visceromegalias. Ojo, eso es importante. Porque un paciente que tiene adenopatías o tiene hepatosplenomegalia y tiene pancitopenia, no es una aplasia medular. Probablemente es una infiltración de la médula ósea y una infiltración del hígado y el vaso por una leucemia. Entonces, en la aplasia medular hay citopenias con palidez, con petequias, equimosis, y no existe adenopatías, tampoco visceromegalias, salvo, por ejemplo, que sea una infección viral que esté originando la aplasia medular. Pero en general no hay adenopatías. Es lo que encontramos. Petequias, equimosis, gingivorragia. ¿Cuáles son las causas? Nuevamente, radiaciones ionizantes, infecciones virales de tipo, por ejemplo, Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus B19, virus de la hepatitis B, hepatitis C, y obviamente fragilidad cromosomal que da origen a aplasia medular de tipo constitucional hereditaria, de Fanconi. ¿Cuál es la consecuencia? La supresión de células progenitoras hematopoyéticas. Vamos a ver que toda la médula, en lugar de estar llena de células, está reemplazada por partículas de grasa. Por lo tanto, en sangre periférica vamos a tener citopenias con anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y eso es lo que se conoce como nombre de pancitopenia. Entonces, si hacemos un hemograma, que vamos a ver una disminución en las tres líneas celulares, pancitopenia. Y si vamos a hacer un aspirado y biopsia de la médula ósea, vamos a ver que la celularidad hematopoyética es inferior al 25%. Normalmente debe haber un equilibrio de 50-50, es decir, 50% tejido adiposo y 50% tejido hematopoyético. Pero en los pacientes con aplasia medular, la condición sine qua non que nos hace el diagnóstico de aplasia medular es el hecho de que existe una disminución franca en la celularidad con menos del 25% de celularidad frente a tejido adiposo. Les he dicho que la severidad de la aplasia medular va a depender del recuento de neutrófilos. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿cuál es el pronóstico de severidad en la aplasia medular? El recuento total de neutrófilos. Menos de 500 neutrófilos, aplasia medular grave. ¿Cuáles son los criterios para aplasia medular? 1, menos de 500 neutrófilos. 2, menos de 20.000 plaquetas. 3, menos de 0.4% de reticulocitos. Y realizar un aspirado biopsia de médula ósea, la celularidad debe ser inferior al 25%. Se habla de aplasia medular muy severa cuando hay menos de 200 neutrófilos. Imagínense el peligro que tiene el paciente para hacer infecciones oportunistas. Y es lo que se ve, miren, estos son nichos o nidos de tejido hematopoyético, es la médula ósea normal. Aquí es tejido graso y aquí todas esto que ven ustedes de lila son células. En cambio, en la aplasia medular vamos a ver que toda la médula ósea está infiltrada por tejido adiposo y existen pocos nichos o pocas celdillas con tejido hematopoyético. Aquí, si se da cuenta, la relación es menos del 10%.
En cambio aquí es 50-50. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial cuando estamos frente a una aplasia medular? Con anemia plástica adquirida, anemia plástica congénita, síndrome neoplástica y aplasia asociada al virus. En caso de que la médula ósea sea normal, pero hay citopenias, las leucemias, la neoplasia, la fibrosis, o en un ratito más vamos a hablar de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un trastorno clonal de la célula madre pluripotencial que produce anemia hemolítica, pero al mismo tiempo produce un cuadro de aplasia medular. Enfermedades autoinmunes, anemia carencial, infecciones, especialmente virales, enfermedades de depósito con la enfermedad de Gaucher, donde se depositan esfingolípidos, tumores sólidos metastásicos y hiperesclerosis. Muy bien, aquí tenemos dos algoritmos que son muy importantes cuando el paciente tiene pancitopenia. Si ustedes dominan estos dos algoritmos, no van a tener problemas en hacer el diagnóstico inicial y diferencial de las diferentes causas que originan citopenias. En aplasia medular, obviamente la manifestación va a ser la pancitopenia, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y existen dos posibilidades. Que hagamos un aspirado medular y que la célula madre sea hipocelular o no tenga nada de celularidad. O que la médula ósea sea celular o hipercelular. Si la pancitopenia se acompaña de médula ósea hipercelular, de entrada no es una aplasia medular. Pero si la médula ósea es hipocelular, menos del 25% del tejido hematopoyético, tenemos tres situaciones. O es una hemoglobinuria paroxística nocturna, así se llama, o es una mielofibrosis, toda la médula está ocupada por fibras de reticulina y eso se llama mielofibrosis idiopática, y en ese caso el hígado y el vaso crecen y vuelven a retomar la posibilidad de producir tejido hematopoyético y eso se llama metaplasia mieloide, pero aquí hepatosplenomegalia, o bien que la médula ósea esté así, sustituida por tejido adiposo. Si la médula está sustituida por tejido adiposo, es una anemia plástica. Hemos dicho, si el 25% de toda la médula, sí, o menos, es tejido hematopoyético, es una aplasia medular. Y hacemos dos preguntas. ¿Es primaria o es secundaria? Si existe antecedentes de exposición a medicamentos, a enfermedad autoinmune, infecciones, tóxicos ambientales, es una aplasia medular secundaria. Pero si no existe ningún tipo de antecedente y el paciente se presenta con pancitopenia y una aplasia o una hipoplasia de médula ósea, es una aplasia medular primaria del idiopática. Es bien fácil. Pancitopenia, aspirado medular. Tres posibilidades. O está sustituido por mielofibrosis, o tiene ocupación del estroma lleno de grasa, o bien tiene una hemoglobinuria paroxística nocturna con manifestaciones de anemia hemolítica, es decir, bilirrubina indirecta aumentada, hemoglobinuria, porque hay aumento de bilirrubina indirecta en la circulación, pero aumento de la bilirrubina indirecta y sobre todo hemoglobina libre, que produce hemoglobinuria. Por otro lado, si tenemos pancitopenia, pero la médula ósea es hipercelular, el problema de la pancitopenia no está en la médula ósea inicialmente. Debe haber algún otro factor. Si la médula es hipercelular y hay maduración con megaloblastos, es decir, disincronía en la maduración nucleocitoplasmática, hay dos posibilidades. O es una anemia megaloblástica patrocinística de sulfato con vitamina B12, pero si el folato y la vitamina B2 son normales, no es una anemia megaloblástica, o es una mielodisplasia. Y las mielodisplasias pueden ser primarias o secundarias, eso vamos a verlo mañana. Generalmente secundarias también, la quimioterapia, radioterapia o medicamentos que originan un trastorno en la maduración de la célula hematopoyética y la médula hipercelular, pero hay pancitopenia. Pero si no hay cambios megaloblásticos, vemos que la médula ósea es hipercelular y está infiltrada por neoplasias hematológicas. Si son neoplasias hematológicas, ¿qué neoplasias hematológicas se conocen? Leucemias, mieloma o linfoma. O es una leucemia aguda, linfoblástica, mieloblástica, o es un mieloma múltiple, o es un linfoma no Hodgkin que ha infiltrado la médula ósea. Pero si no vemos este tipo de células, si son células extrañas y ajenas, entonces la infiltración por células metastáticas y carcinomas, especialmente cánceres. El de mama, el de próstata y
los tumores intestinales, como gastrointestinales, gástrico, colon y biliares, menos frecuente el pulmón. Finalmente, si la médula ósea es hipercelular, pero la médula ósea no tiene ninguna de estas alteraciones, no tiene ni blastos, ni células metastásicas, ni cambios megaloblásticos, lo más probable es que sea o hiperesplenismo, ¿sí? La pancitopenia, o de origen inmunológico que acompaña, por ejemplo, defensas autoinmunes sistémicas. Muy claro, ¿verdad? Entonces, si tienes pancitopenia, lo que tienes que hacer es un respiro medular. Si el respiro medular está vacío, 3 posibilidades: mielofibrosis, aplasia medular o mieloprosística nocturna. Pero si tienes hipercelularidad o cambios medioplásticos o cambios megaloblásticos que obedecen a la deficiencia de vitamina B12 y o ácido fólico, y si eso es normal, mielodisplasia, o bien revisar la médula ósea encontramos que hay blastos, entonces una neoplasia de tipo hematológico, o que hay aumento de células plasmáticas, un mieloma múltiple, o que está infiltrado por células extrañas, sobre un carcinoma. Pero si no hay nada en la médula ósea, es una médula ósea normal, nos preguntamos, ¿será la causa de pancitopenia el hiperestremismo o de origen inmune? Para mis alumnos que está esta mañana, por ejemplo, el hiperesplenismo, ¿sí? Por hipertensión portal, origina pancitopenia. ¿Cuál es el tratamiento de la aplasia medular? Les había dicho que la base fisiopatológica de la aplasia medular es el efecto inmunosupresor que generan los linfocitos T citotóxicos, sí, produciendo sobre todo citoquinas, ¿sí? Supresores como el motor del cruz tumoral y el interferón gamma, que actúan sobre la célula madre potencial hematopoietica, disminuyendo su proliferación. Por lo tanto, el tratamiento de la aplasia medular idiopática generalmente es la inmunosupresión. ¿Por qué? Porque la base fisiopatológica es la autoinmunidad. Entonces vamos a utilizar algunos agentes inmunosupresores. Uno dice, si el paciente está inmunosuprimido, ¿sí? Si el paciente está inmunosuprimido, ¿por qué le vamos a dar mayor cantidad de inmunosupresión? Porque vamos a inmunosuprimir el efecto que tiene el linfocito T supresor sobre el tejido hematopoietíco, sobre célula madre. Ciclosporina, globulina antitimocito, primera elección, que es la timoglobulina, o la ciclofosfamida. Podemos dar estimulantes también de la amiloidosis como el danazol, que es un andrógeno, y factores estimulantes de colonias, ¿verdad? Pero básicamente el tratamiento es con agentes inmunosupresores, ciclosporina y globulina antitimocito en primera instancia. Cuando hay otro tratamiento, que es un tratamiento curativo, sobre todo cuando hay una aplasia medular muy severa y que no va a responder a inmunosupresores, es el trasplante alogénico de médula ósea. Aquí sí juega un papel importante el trasplante, porque vamos a sustituir a través de la administración de células madre la hematopoiesis en este individuo que tiene el fenómeno autoinmune supresor. Obviamente, durante los periodos de anemia o de trombocitopenia, el transporte transfusional, los antibióticos y antivirales son importantes. Entonces vamos a transferir glóbulos rojos, vamos a transferir plaquetas, y bien, vamos a dar antibióticos si hay infección o antibióticos profilácticos como la levofloxacina. Entonces, el tratamiento de la aplasia medular. Muy de la mano, hay otra enfermedad con las características similares a la aplasia medular, pero con una sola diferencia. Se llama hemoglobina policística nocturna. ¿Por qué? Porque es una anemia hemolítica adquirida intracorpuscular, donde la manifestación clínica, aparte de la pancitopenia y de la médula ósea hipoplástica, es la ictericia por bilirrubinemia indirecta debido a hemólisis. La hemoglobina policística nocturna se llama enfermedad de Machiavelli. Es consecuencia de la expansión de una clona normal, de una clona no maligna, es una clona benigna, pero que ha adquirido una mutación en un gen que codifica, ¿sí? ¿Sí? El hecho de que haya una supresión de proteínas que protegen a la membrana de la acción lítica del complemento. Ese gen se llama el gen PIK-A, que es un gen que va a producir o que va a codificar esas proteínas. La mutación se localiza en el cromosoma X, por eso es ligada al cromosoma X, al sexo. Por lo tanto, no existe síntesis de un anclaje glicosilfosfatidilinositol, así se llama. Todas nuestras células, chicos, tienen esa proteína, glicosilfosfatidilinositol, que nos permite defendernos de la acción lítica del complemento.
Se activa el complemento por alguna razón e inmediatamente, como estas células han perdido esa proteína de protección, ¿sí? Se va a producir daño en estas células. ¿Y quiénes tienen, qué células son especialmente ricas en glucósidos aquí en el sector? Los precursores hematopoyéticos y sobre todo los glóbulos rojos. Por eso, ¿sí? El hecho de que no haya esta proteína hace que la acción lítica del complemento produzca una anemia hemolítica, ¿sí? Esa mutación generalmente es en la célula pluripotencial hematopoyética, de manera que todas las demás células hijas, de forma adquirida, es decir, todas las células que pueden y se diferencien, van a tener la mutación de glicosilos y inositol. Afortunadamente es una enfermedad rara y es clonal. ¿Por qué? Porque se afecta a una sola clona, ¿sí? Una célula madre potencial hematopoyética. La prevalencia está comprendida entre los 7 y 8 y 15 casos por millón de habitantes al año. Generalmente es una enfermedad de gente relativamente joven, la media de 33 años, no existe diferencia entre sexos. Existen dos proteínas claves en la fisiopatología de hemoglobina policística. Estas dos proteínas están presentes en la membrana de las células, de los glóbulos rojos especialmente, y de las células de la célula madre potencial hematopoyética, que es la proteína DAF y la proteína MIR, expresadas con, sí, desde el sistema Cluster Designation, CD55 y CD59. CD55 inhibe la actividad de las enzimas C3 y C5 convertases, de manera que la disfunción de la proteína DAF de la membrana implica un incremento de C3 cuando se activa el complemento, lo que va a producir daño de la membrana y lisis de la célula. La proteína CD59 o proteína MIL evita la incorporación del CD9 al complejo C5E8. Por lo tanto, se evita la formación del complejo de ataque a la membrana, se inhibe la fase tardía de la cascada del complemento. Pero al no haber esa proteína, se activa la cascada del complemento y daña la membrana de la célula y produce hemólisis intravascular. Por lo tanto, la mutación de este gen del PIGA es una condición necesaria para el desarrollo de la hemoglobina policística nocturna. Y es la expansión de esa clona, es decir, de esa célula madre que tiene la mutación, hace que las células hijas tengan también la mutación. Y una manifestación es el hecho de la supresión de la célula madre hematopoyética. Por eso, el cuadro clínico inicial es de pancitopedia y es un cuadro de aplasia medular. Pero la diferencia con la aplasia medular idiopática es que la hemoglobina policística nocturna existe crisis hemolítica. ¿Cuáles son las tres manifestaciones básicas de la hemoglobina policística nocturna? Una anemia hemolítica adquirida, intravascular, intracorpuscular. Un cuadro de insuficiencia medular, como les había mencionado, de aplasia medular. Y, curiosamente, aun cuando las plaquetas están bajas, la hemoglobina policística nocturna es un cuadro que puede originar fenómeno trombótico. ¿Sí? Por lo tanto, todos los pacientes que tienen la deficiencia de proteína MIL y proteína DAF van a presentar hemólisis por activación del complemento. Esta enfermedad es generalmente crónica, con periodos de agudización y remisión. Agudización parasítica. Durante la agudización se van a presentar las crisis de anemia hemolítica intravascular. Por eso la hemoglobina queda libre. Cuando la hemoglobina queda libre, se va a filtrar y se va a eliminar por la orina en forma de hemoglobinuria. ¿Y por qué es paroxística? Porque son crisis. ¿Por qué nocturna? Porque uno de los factores que activa el complemento es la hipoxemia y la hipercapnia nocturna. En la noche generalmente hay un poquito más de hipercapnia y la hipercapnia activa el complemento. Cuando se activa el complemento no nos pasa nada a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos glicositos y inositol, proteína DAF y proteína MIL, 655, 659. La ausencia de esas proteínas hace que la membrana sea muy lábil y se produciría una destrucción celular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hemos dicho el síndrome hemolítico y la anemia. La intensidad de la hemólisis depende del tamaño de la clona y obviamente el grado de alteración de las células y el grado de activación del complemento. Entonces, una de las características de la hemoglobina policística nocturna es síndrome hemolítico. Otra de las manifestaciones va a ser el cuadro de insuficiencia medular, es decir, una supresión de la hematopoiesis. La hemoglobina policística nocturna y la aplasia medular están frecuentemente relacionadas y hay que hacer diagnóstico diferencial. Un 20% de los pacientes con aplasia medular presentan un clon HPN. Entonces, siempre que tengamos una aplasia medular, tenemos que investigar la posibilidad de hemoglobina policística nocturna como primera manifestación. ¿Y cómo se hace esto? Se detecta o se mide en el laboratorio, por espirometría de flujo, la presencia o la ausencia de proteína MIL y proteína DAF. Si no hay proteína MIL y proteína DAF, es
una aplasia medular idiopática. Pero sí, no, más bien dicho, si existe DAF y MIR, es una aplasia medular, obviamente, idiopática. Pero si no hay DAF y MIR, es una hemoglobinuria policística nocturna. Y eso es obvio, ¿por qué? Porque esta enfermedad que se llama hemoglobinuria policística nocturna existe una ausencia de proteína DAF y proteína MIR. Todo esto aumenta el riesgo de infecciones. Todos los pacientes con hemoglobinuria policística nocturna tienen neutropenia y tienen tendencia hemorrágica con trombocitopenia. Pero, curiosamente, aunque tienes trombocitopenia, puede haber fenómeno trombótico. Es la principal causa de mortalidad. Generalmente la trombosis se produce en territorios venosos poco usuales, en las venas suprahepáticas, originando un síndrome que se llama síndrome de Chiari, con hipertensión portal suprahepática. O bien se puede promocionar las venas esplénicas, las venas cerebrales, mesentéricas. Cualquier paciente que tenga una pancitopenia, que tenga hemólisis y tenga un fenómeno trombótico, ojo, podría ser una hemoglobinuria policística nocturna. Por lo tanto, este tema de la hemoglobinuria policística nocturna se considera como un estado de trombofilia, es decir, es una enfermedad donde paradójicamente hay trombocitopenia, pero hay el hecho de que existe fenómenos trombóticos en sitios venosos poco usuales. Por eso, ¿sí?, está dentro del tapete terapéutico el hecho de profilaxis trombótica mediante anticoagulación. Y aquí sí, la adhesión de anticoagulante no anticoagulante va a depender mucho del riesgo que hagas trombosis, porque la mayor parte de estos pacientes tienen más bien trombocitopenia. El síndrome de Budd-Chiari, como les he dicho, es la trombosis de las venas suprahepáticas, debido a que existe un fenómeno trombofílico, y eso va a repercutir sobre el hígado en forma retrógrada sobre el sistema portal, posible hipertensión portal, pero suprahepática. ¿Cuál es la clínica de la hemoglobinuria policística nocturna? Es obvio, va a haber hemoglobinuria con anemia crónica, va a haber esplenomegalia, fatiga, incapacidad, dolor abdominal, disfagia, espasmo disfágico, dolor external, disfunción eréctil, hay hemorragias por trombocitopenia, puede haber abortos, repetición, cefaleas, fallo renal, y obviamente todo eso repercute en la calidad de vida. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hemoglobinuria policística nocturna? Siempre que tengamos pancitopenia y hemólisis no inmunológica asociada, o un fenómeno trombótico asociado, siempre pancitopenia con trombosis, o pancitopenia con anemia hemolítica CUMS negativa, que significa tener anemia inmunológica, te hace sospechar HPN. Y luego empiezas a valorar laboratorio. En el hemograma vamos a ver citopenias. Obviamente, como tiene un cuadro hemolítico, vamos a tener desinhidración láctica alta, aptoglobina baja, retículos altos, secreción indirecta aumentado. El CUPS directo siempre va a ser negativo, porque si fuese positivo ya no se hemoglobinuria policística nocturna. Eso es anemia hemolítica inmunológica, ¿verdad? O siempre el CUPS debe ser negativo. Una situación o una noticia editorial es que es realizada el FOTIS, se puede hacer una tinción que se llama fosfatasa alcalina granulocítica. La fosfatasa alcalina granulocítica está disminuida. En nosotros, en las personas normales, está normal. Pero cuando la fosfatasa alcalina granulocítica o neutrópica está disminuida, eso te hace sospechar de una hemoglobinuria paroxística nocturna. Hay una prueba que se llama prueba de Ham, la prueba de sucrosa, que consiste en la sensibilización de los eritrocitos frente a la actividad de complemento en el medio ácido. Eso en laboratorio. Si la prueba de Ham es positiva, eso es probablemente una aplasia medular. Aunque estas pruebas tienen poca sensibilidad, más sensibilidad, ¿sí?, está dada por la detección de la proteína MIR y proteína DAF, es decir, de ese anclaje de fosfatil inositol. Por lo tanto, el diagnóstico de hemoglobinuria policística nocturna se hace a través de la citometría de flujo. Y la citometría de flujo es muy sensible y específica y va a permitir detectar la ausencia de anclaje de glicosilfosfatidina, de proteína DAF y proteína MIR, C55 y C59, no solamente en la célula madre, sino en todas las células de diferenciación final. Están ausentes en eritrocitos, plaquetas, neutrófilos y monocitos. Y esto va a discriminar las células tipo 2 o tipo 3 de la hemoglobinuria policística nocturna. Por lo tanto, el diagnóstico como tal se hace por citometría de flujo, con cuerpos específicos contra esos antígenos que normalmente, sí, se asocian como anclaje de glicosilfosfatidina inositol, proteína DAF y proteína MIR.
Se estudian no solamente células sanguíneas, células de precursores, sino neutrófilos, monocitos, eritrocitos, y eso te permite cuantificar en presencia y positividad de una clona que tenga déficit de proteína MIL o DAF, te permite cuantificar el tamaño de la clona y la evolución del neuron por el sistema nervioso. Eso es real crónica, con periodos de remisión y exacerbación. La media de supervivencia de 10 a 15 años. La evolución es heterogénea. Hay pacientes que fallecen a los pocos meses de diagnóstico por una crisis hemolítica severa. Y otros pacientes que tienen una larga evolución que acaba inclusive negativizando el test de Hammond. Es decir, que se agota la clona que tiene deficiencia de glicosidos y la trombosis representa la mayor causa de mortalidad, cerca del 35%. Seguida de hemorragia secundaria, trombocitopenia y también otras infecciones. Es curioso, ¿no? Tienes trombocitopenia, pero tienes fenómeno trombótico. En algunos casos, la neuroproteína puede transformarse en un síndrome mielodisplásico. Y menos frecuentemente, en un 5%, lo que se llama mieloblástica aguda. Es decir, se transforma a esa clona. ¿Cuál es el tratamiento de la hemoglobina policística nocturna? Generalmente sintomático y obviamente apoyo transfusional. Puedes también dar corticoides, andrógenos, suplementos de hierro y ácido fólico, eritropoetina e inmunosupresores. Algunos pacientes se benefician de esta encomía, pero ojo, no solamente se produce en el sistema arterial, sino que es de origen intravascular, y lo que es de origen intravascular se precipita en forma paroxística con liberación de hemoglobina y pues ahí no. El tratamiento del sistema es importante con transfusiones, ¿no? Que mejora la calidad de vida. Si tienes 5.000 plaquetas, obviamente transfundir plaquetas. Si tienes 5 de hemoglobina, obviamente tienes que transfundir glóbulos rojos. Para los glóbulos blancos, específicamente, no existen transfusiones, sino se utilizan factores componentes de colores. Pueden darse también corticoides, sobre todo de crisis hemolíticas, reduciendo la severidad y la duración de la duración de la hemoglobina por sistema. Pueden darse andrógenos, suplementos de hierro y ácido fólico y eritropoetina. Pueden darse inmunosupresores, esplenectomía y anticoagulantes, que nos van a permitir establecer claramente el diagnóstico y el tratamiento. El único tratamiento curativo es el trasplante meduloso, es decir, remover esa clona normal, ¿sí? Y la ablativa por células madre potenciales que son capaces de, pues, de generar las 3 series hematopoyéticas. Un tratamiento provisorio es con un medicamento nuevo que se llama eculizumab. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? La eficacia está respaldada por ensayos clínicos esencialmente preliminares. Eculizumab. Muy bien. Con eso, quiero que quede claro lo que son los fenómenos de parasitopenia y obviamente hemoglobina policística nocturna y ampliación de la vida. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas o se han dormido? Brenda, Cristian, Delia, Elmer, Emily, Gaspar, Iván, Luis David Maldonado, Marco Antonio, María Alejandra Montaña, María Rosa Salguero. ¿Todo? ¿Preguntas? No, por mi parte no, jefe. Ojalá hayan entendido. A ver, siempre hacemos un resumen al final de la clase. Sí, el resumen es la clave. ¿Cuándo sospechamos un cuadro de aplasia medular? Cuando hay pancitopenia. O bien, cuando ustedes descubran un paciente que tiene pancitopenia, una posibilidad es la aplasia medular. Pero ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Tenemos que enviarle al reumatólogo y hacer un aspirado medular. Si habiendo pancitopenia, el aspirado medular es hipocelular, tienes 3 posibilidades. O es una verdadera aplasia medular, o es una hemoglobina policística nocturna, lo que acabamos de llevar, ausencia de proteína BID y DAF, o la médula ósea está reemplazada por tejido fibroso y origina metaplasia amiloide. Al reemplazar a su paciente y su paciente no tiene patospenomia y adenopatías. Por lo tanto, no parecería ser un síndrome, ¿sí?, de metaplasia amiloide con mielofibrosis. No parecería ser eso.
Pues te quedan dos posibilidades. Pues una aplasia medular real o es una hemoglobina paroxística nocturna. En el caso de una hemoglobina paroxística nocturna, que hemos dicho que se busca el anclaje de glicocitos inositol. Si este es negativo, ¿sí? Es una hemoglobina paroxística nocturna. Pero en el curso de la pancitopenia resulta que esta está presente, es positiva. Eso te está diciendo de que no es por deficiencia de glicocitos, sino por un efecto supresor del interferón gamma y el factor de transformación sobre la célula madre. Por lo tanto, estamos frente a una aplasia medular. ¿Está entendido? La aplasia medular puede ser idiopática o secundaria. Generalmente hay una base autoinmune. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de aplasia medular? Plaquetas menos de 20.000, neutrófilos totales menos de 500, hecha una biopsia, hay menos del 25% de líquido hematopoyético, finalmente menos de 20.000 plaquetas y menos de 0.4% de retinocitos. Con esos criterios, aplasia medular. Muy bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento de inmunosupresión? ¿Cuál es la mejor inmunosupresión? La globulina anti-hemocito, es un anticuerpo, es una IgG dirigido contra la célula madre potencial, la clona. Muy bien. Y contra los linfocitos T, productores de interferón gamma y factores de necrosis tumoral. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, yo he hablado y ya nos estamos durmiendo. Nos vemos mañana. Mañana jueves vamos a hablar de síndromes mielodisplásicos.